y la ley. Estamos hablando sobre esos poderes que conocemos, ¿ok? Que exploramos la semana, este Shabbat, ayer, que estuvimos platicando. Platicamos lo siguiente, dijimos de que cuando hablamos del Elohim, Elohim significa poderes, no significa Dios, significa poderes, los poderes del bendito sea. Son nuestra Torá, nuestra Biblia jamás habla de el bendito sea. En otras palabras, no habla de Dios, jamás. Y esto es porque tenemos a veces problemas con la Torá, porque pareciera contradecirse en algunas áreas. Ejemplo, ¿cómo es posible que nos dice la Torá, hagamos al hombre cuando el bendito sea es uno? Pero dice, hagamos al hombre. Más adelante dice, saquemos al hombre del jardín, no sea que venga, que tome del árbol de las vidas y venga a ser como uno de nosotros. Pero no sería bueno eso, pues, que fuéramos como él. Pero así dice, no queremos. Más adelante dice que el Elohim no es hombre, ¿verdad?, para arrepentirse. 2 capítulos después dice, y él se arrepintió. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está sucediendo, no? Después estamos en la Torre de Babel, donde dice, bajemos y confundámosle las lenguas, no sea que quieran subirse aquí. Entonces, en otras palabras, como que había miedo, como que los que están hablando tienen miedo que los que están aquí abajo se suban. Como que no hay una como control cuando viene a esto. Y por eso es que vemos que, por ejemplo, dice, y entonces mi venganza es mía, ¿verdad? Y dice también, y el Elohim lloró y se enojó y se embriagó con el pecado del pueblo. Cosas de esta manera que son términos que diríamos que el que vive en otra parte de aquí vive frustrado. Imagínese de que el Elohim exprese estos sentimientos, pero yo también estuviera frustrado de ver una creación tan torcida como la que tenemos. Pero si es así, entonces qué poderoso es Él, qué omnipresente es Él. Si Él está en control de todas las cosas, ¿por qué se enoja si Él lo creó así? Y ahí es donde comenzamos a tener problemas. Y cuando comenzó usted a pensar un poquito, por ejemplo, si tanto se enoja con nosotros, tanto que nos manda al infierno a quemarnos toda una vida. Qué frustrado ese ser. Y cuando comenzamos a percibirlo, decimos, no es posible. Y la razón es la forma en que el hebreo está escrito, ¿sí? Está escrito en una forma un poquito confusa para el español. Entonces, para mejorarnos en esto, tenemos que entender que cada vez que usted ve la palabra Elohim, está hablando de los poderes. Y le va a ayudar mucho a ver que son los poderes los que se quieren vengar, son los poderes, los arquitectos que quieren se arrepienten, son los arquitectos que aman y odian y estas cosas, porque son los poderes del bendito sea. Entonces, en eso estábamos hablando de algo muy importante para nosotros, y es si estamos bajo qué poder estamos. Porque hablábamos ayer de que si nosotros estamos solamente en un lado del poder, venimos a ser idólatras. Porque la gente que solamente quiere ser justicia, 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 se vuelve brutal, se vuelve Hitler, se vuelve insolente, porque cree que todo tiene que ser una perfección. Y no existe eso. Entonces adora no al bendito sea, sino a la perfección que no existe. ¿Sí? Eso le llamamos entonces a la sefirá de Geburá. Geburá aquí arriba, aquí está la poner, me imagino yo ahorita Sunday, es el lado izquierdo del universo. Del lado derecho del universo tenemos otro poder muy importante, que es la benevolencia, que tiene que ver con el amor, con la compasión. Todo se puede, pero si todo se puede, no haríamos nunca nada. Si perdonáramos todo el tiempo y no tuviéramos un poquito de organización y ser un poco estrictos y irresponsables, nunca pudiéramos llegar a nada tampoco. Fuéramos desordenados. Entonces,
el lado derecho e izquierdo del universo son poderes que deben ser armonizados. Por eso es que no caminarás ni a tu derecha ni a tu izquierda, dice la Torá. Tienes que caminar en ese camino angosto. Y el camino angosto es conocido como el pilar de en medio. Entonces las religiones, la gente, hay gente que es mucho más organizada, digamos, un tipo 1 de personalidad, un reformista tiende a ser muy organizado, un tipo 9, un tipo 8, ¿verdad? Los retadores, esos tipos de personas vienen a ser bastante organizados y su poder está en ese Geburá. Pero otra vez, ¿qué hacen? Pongamos ejemplo de gente que ha sido reformista. Tenemos a Martín Lutero, que su pensamiento era que mejorar la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana en el tiempo de 1500 era la iglesia católica, y él vio que necesitaba ayuda y comenzó a escribir lo que conocemos como la Reforma. 99 puntos, lo martilló en las puertas de las parroquias, y lo que estaba pidiendo él, totalmente justo, totalmente correcto, ¿sí o no? Pero otra vez, entonces cuando lo sacaron a él, usted puede ver que la única manera de él tener fuerza, él va y le pide a los judíos que lo ayuden financieramente para llevar esta reforma. Y los judíos le dicen que no. Y entonces sale el verdadero él de adentro. Y el verdadero de adentro de cualquier reformista es la ira. Eso es lo que hace a un reformista. Está airado, está enojado tan grandemente. Entonces lo que quiso reformar, lo que quiso mejorar, lo empeora. Fidel Castro es una muy buena una forma. Los sandinistas en Nicaragua, sus ideas reformistas maravillosas, pero el momento en que entran en este poder, por no estar armonizados y regresar de nuevo a la compasión y a estar balanceados y permitir que las cosas caminen mejor, se airan. Entonces el temor más grande de un reformista es llegar a ser a quien derrocó. Y usted lo puede ver en los políticos, ¿verdad? Están los políticos en Guatemala, es un buen ejemplo, ¿verdad? Salió un ladrón y el otro dice: yo no voy a ser ladrón, yo no voy a robar. Y todos, pues no que les creamos, pero no hay que hacer que votar por ellos. Y entonces están en el poder, y para allá, para el segundo mes, ya tienen una isla en algún lugar y ya están robando. Pero ¿serán tan mentirosos? Pero es el tipo de columna, la ira. Y son bastantitos enanos, ¿verdad? Van felices. Falta Shalva ya. Que no te deje el arca, Shalva. Sube. Sos la mujer maravilla hoy. Ok. Esto es lo que hablamos. La benevolencia del otro lado, una vez más. La benevolencia es lo que pasó, digamos, con los hippies, usted. ¿Qué es lo que querían los hippies? Amor y paz. ¿Quién no quiere amor y paz, pues? Todos. Y querían, ¿verdad?, agarrarse de la mano y estar desnudos en el bosque, ¿verdad?, ahí comiendo y fumando plantas, comiendo hongos, viendo visiones. Pero ¿quién no quisiera algo así, pues? Pero ¿qué pasa? Vemos la degeneración que tuvimos después de los 50, con muy buena cabana, buena voluntad, por decir así, pero nos desgració la vida todo después. Porque cómo nos ha costado reformarnos de nuevo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Estamos o a la derecha o a la izquierda. Y ninguno de esos dos mundos es correcto, amados. No puede ser usted demasiado íntegro y tampoco puede ser un sinvergüenza. Tiene que ser armonizado. Bueno, ayer hablamos un poquito como cuando Yeshua murió, libertó a aquellos, ¿verdad?, que estaban bajo la ley. ¿Se acuerda? Que leímos en Gálatas 4:4 al 5. Hoy vamos a ver del otro lado.
vamos a ver cómo ayudar a las personas que están bajo esa idea de la gracia. ¿Qué sabemos de la gracia? La gracia es la mujer y la ley es el varón. La mujer debe estar bajo el varón. Eso es lo que dice la Torá. No está hablando de hombre o mujer, de usted y yo. Nadie está sobre nadie. Somos humanos con pensamientos. Nos respetamos unos a otros. Sabemos nuestras funciones de esposo y esposa y de papá e hijos. Entendemos esas funciones, pero lo que la bendito sea está hablando es de que la misericordia, el rajamín, la janú, lo que es la compasión, debe estar sujeta a una guía. No puedo ser demasiado bueno, porque el demasiado bueno se vuelve tonto. ¿O no se ha dado cuenta usted que ningún bueno gana en la vida? Ningún bueno gana en la vida. Un astuto y manso gana en la vida. Por eso Yeshua dijo ser mansos y astutos. ¿Sí o no? ¿Está conmigo aquí todavía o no? ¿O solo le estoy enseñando a los de en medio aquí ahorita hoy que están sentados ahí? Ok, veamos Malaquías y vamos a ir viendo entonces esta primera idea de cómo ayudar a las personas que están atadas a esta gracia, que tienen como miedo. Cuando usted les habla de mandamientos, dicen, no, yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, pero no entienden ni qué están diciendo, pero están bajo el amor de mamá. Entonces dijimos que íbamos a hablar de la gente que tiene mamitis, ¿verdad? Listos, 4:6 dice: y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, antes que venga y hiera a la tierra el Eretz hasta destruirla. Eso es lo que vamos a estar hablando, es cómo el bendito sea va a restaurar la familia. Ok, pero otra vez, yo entiendo, aquí hay gente que le gusta las cosas de abajo. Entonces hay gente que le gusta que hablemos de cómo tratar papá, mamá, hijos, y es muy muy importante cómo tratarnos en ese lado físico. Pero aquí no estoy hablando de esa familia, estoy hablando de la familia de los cielos. Y la familia de los cielos tienen que ver con la combinación de los sefirot, la combinación de los poderes. A esas combinaciones les llamamos parsufs, en el hebreo. Parsuf o parsufims. En la familia de los cielos tenemos un abuelo, el Atik, tenemos un padre, el Abba, tenemos una madre, la Ima, tenemos un esposo o un novio y tenemos una novia o un reino. Esa es la familia de los cielos. ¿Y esa dónde vive? No en los cielos, sino en ¿dónde? En nosotros. Esa familia es en nosotros y debe armonizarse en nosotros. En otras palabras, cuando usted necesita ser guiado, sale el poder del Padre. Cuando debe tener compasión para usted, sale el poder del Hijo. Si necesita la guía, ¿verdad? Está el Ruach, que sería la madre. Y si necesita expresarlo al mundo, entonces tiene al novio llamado los midots, los 7 virtudes que está en nosotros. Y tenemos que hablar de lo físico y de lo que es el mundo de asiyaj, el mundo de acción. Entonces hablamos del reino. Ahora, algunos de ustedes me entienden muy bien esto, otros no mucho, pero no importa, que ahorita va a entender por lo menos el concepto de la familia de los cielos, porque Él bendice a las familias de la tierra como las familias de los cielos. ¿Ya me entendió en esa parte? Hasta ahí por lo menos en español me entendió. Ok, sigamos. ¿Dónde comenzamos con esta historia? Vamos a comenzar esta historia con la historia de uno de nuestros antiguos, y su nombre es Joab o Joab, ¿ok? O Yaab es su nombre en hebreo. Ya de Yahweh y Ab de padre. Ese es el personaje que vamos a ver. Algo importante cuando leemos nuestra instrucción, es necesario no ver a estos personajes como personajes históricos.
pudiéramos, si estamos estudiando una ciencia de antropología o arqueología, pero si estamos hablando del texto bíblico, lo que me importa es lo que significa ese personaje en mi vida, porque si usted va alcanzando espiritualidad, va a tener que entender que la Biblia, la Torá, solo habla de sefirot y de almas. En otras palabras, cómo funciona su alma y cómo funcionan los poderes en su alma. Nada más. Quiera creer que hubo un Adán, quiera creer usted que existe Abraham, esas cosas suyas y en sus ideas suyas, y al final no se lo puedo comprobar que sí o no, porque no hay prueba de nada de eso. Pero lo que sí podemos hacer es agarrar la Torá y hacerla interna. ¿Y esto qué va a hacer? Nos va a quitar juzgar, nos va a quitar estar en lo malo y lo bueno, y vamos a comenzar a poner atención a lo que vale la pena, y lo que vale la pena es usted. Usted interno es el que vale la pena, porque si usted está bien en su familia de adentro, lógicamente lo va a copiar para la familia de afuera. Si adentro hay una jerarquía de control, quién es mi papá adentro, quién es el hijo, quién es la mamá, quién es el abuelo, quiénes son estas partes, igual afuera usted sabe quién es su mamá, quién es su hermano, quién es su esposa, quiénes son sus hijos, y se comporta de la misma manera. Una vez más, la Biblia no se hizo para decir este es bueno, esto es malo, y es ahí donde la Biblia ha sido usada para matar, para destruir, para hacer gente insolente, gente atarantada, certificada. Lo hizo para que usted internamente se reconstruya de nuevo y pueda alcanzar su potencial. ¿Quién es usted cuando está bien? Le preguntaba a mi clase de mindfulness hoy. Esa es la pregunta que le decía. Cuando usted está bien, ¿cómo se ve usted? Es interesante lo que la gente le dice a uno. Y entonces unos dijeron, cuando estoy feliz, cuando tengo paz, cuando estoy alegre. Y todos dijeron, entonces mi pregunta fue, ¿y por qué no son siempre así entonces? Si así son cuando están mejor. Lógicamente es porque no se han trabajado y cualquier problema, cualquier lucha, los bota y les quita quiénes son. Bueno, veamos entonces quién es este personaje llamado Joab. Para esto tenemos que alcanzar hasta. Vamos a ir al libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. Capítulo 2. Verso 17. Por lo cual, dice, era propio que en todo fueran semejantes a sus hermanos para venir a ser compasivo y fiel. El Cohen Gadol, Cohen es sacerdote, ¿verdad? Cohen Gadol es supremos, o Cohen Gadol, supremo sacerdote, en lo que tiene que ver con el fin de expiar las transgresiones del pueblo, y puesto que él mismo padeció y fue tentado, puede ayudar a los que son tentados. Yeshua se hizo semejante a nosotros para poder entendernos de quiénes somos nosotros. Se hizo carne, se hizo sangre y fue tentado en todo para comprendernos a nosotros y saber quién somos nosotros. Pero como todo es como álgebra, lo que pasa de un lado debe pasar del otro. Veamos lo que nosotros debemos hacer también. Y vamos a ir a Romanos 8:17. Vamos a ir a Romanos 8:17. Dice: y si hijos también herederos de Elohim y coherederos con el Mashiach, para que si padecemos junto a él, también con él seamos levantados en su cabot. Así como él, ¿verdad?, se dio a nosotros y se hizo carne y sangre,
y dio su vida por nosotros y fue tentado en todo para que comprendieran, para él comprender quiénes somos nosotros. De la misma manera nosotros ahora tenemos que apegarnos al camino de él para sentir lo que él sintió, para padecer lo que él padeció, para que tengamos coherederos y nos levantemos eventualmente con él. En otras palabras, si no morimos con él, no nos levantaremos con él. Esta historia ahora es del otro lado. Estamos nosotros de esa misma manera copiándole a él el camino de él. Veamos uno más acá, primera de Pedro 4:13. Sino gocémonos, sino gócense por ser participantes de los padecimientos del Mashiach. Así también se gozarán con gran alegría en la revelación del Kabod. El camino de estar en él es un camino de sufrimiento. Yo no sé, ¿verdad?, qué es lo que a usted le vendieron o no le vendieron dentro del mensaje o dentro del plan de salvación. Pero el plan de salvación, el plan que el bendito sea tiene para nosotros, tiene un camino de sufrimiento. Lo puedo leer aquí. Salimos en dos partes que debemos participar con él. Ahorita vamos a ver por qué. Veamos uno más. Segunda de Corintios 4:17. Si vamos a Corintios, segunda de Corintios 4:17, nos dice lo siguiente: porque mientras la aflicción del tiempo presente es pequeña y leve, una grande iluminada Kabod para el Olam está preparada para nosotros. Aquí otra vez habla de esta aflicción. Pero ¿aflicción de qué? ¿Se ha puesto a pensar usted de qué tenemos que estar afligidos? Porque al final la ansiedad no es muy buena para nuestro cuerpo físico. ¿Qué tenemos que estar afligidos nosotros? ¿Qué es lo que Yeshua, si se llegaba a afligir, de qué estuviera afligido el Mesías? ¿Cuál es el deseo del Mesías? De que todos lleguen al arrepentimiento, que todos conozcan de él, que todos alcancen la salvación. Y es algo que la mayoría de nosotros no queremos estar afligidos. Nos afligimos de nuestros viles, nos afligimos de lo que vamos a comer o vestir o de nuestra salud, nos afligimos por el huracán que nunca llegó a nosotros, nos afligimos de la gasolina que mi carro tenemos. De eso nos afligimos. Esas no son las aflicciones que está hablando el Mashiach. Es la aflicción de que no sea posible que su prima no entienda y se pierda en el mundo venidero, que sea destruida o destruido en esta tierra. Es una aflicción, pero esto es aquel que se une al Mashiach. Vamos a ver esto con esto de la gracia, ¿ok? ¿Por qué digo todo esto? Uno más. Vamos a ir a Mateo 16. Todos vamos a ir a Matitiyahu. ¿Sí? Casi nunca abrimos la Torah y se lo agradece su Torah hoy porque la está abriendo, ¿verdad? Matitiyahu 16, verso 24. Y dice: luego Yeshua le dijo a sus talmidim: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su etz, que sería tronco o árbol, y sígame, porque el que quiere salvar su nefesh, la perderá, pero el que pierda su alma por causa de mí, la hallará. Y la palabra aquí es interesante, no es ruach, no es neshama, sino es nefesh. Y el nefesh es ¿qué? Nuestros deseos de vanidades. Entonces, si usted percibe que está gastando su tiempo, que está haciendo por venir no aquí, sino el tenerle compasión a la gente, el estudiar la Torah, se le hace como que no es de pérdida, va a perder mucho más de lo que está diciendo acá. Ok, entendemos esta parte. Vayamos entonces a ver un poquito lo que vamos a ver. Bueno, la historia que vamos a leer acá, esta historia es de Joab. Joab significa otra vez mi padre
Yahweh. Los nombres son importantes en el mundo hebreo. El nombre Emanuelej, ¿verdad? Elohim con nosotros, son los poderes con nosotros. Es lo que dice Emanuel, Emanuelej. Yahshua significa la salvación de Yahweh, ¿verdad? Y entonces dijimos que Yoab significa mi padre Yahweh. So, para poder vencer esta parte de creer, de este libertinaje que hemos tenido en la gracia, el querer hacer lo que se nos ocurre, el estar sin control, ¿verdad? Es como cuando usted no tiene una dieta balanceada, se descontrola. De repente se encuentra a las 2 de la mañana comiendo McDonald's. Así de rápido, ¿verdad? Se encuentra en Circle K como a las 7 de la mañana con su dona, su leche y sus Doritos de desayuno. Se descontrola, porque no hay control, necesita papá. Está comprobado de que una persona que no tiene papá masculino tiene más de un 80% de ir a la cárcel. ¿Oyó? Aquí en los Estados Unidos, 80% de ir a la cárcel. 3 de 4 personas que están en un hospital mental no tienen papá. Lo que no ha tenido la cristiandad es papá. Ha tenido mamá y la mamá los ha guardado y les ha dado de comer y todo, pero no los ha podido guiar porque no es de ella guiarlos de esa manera con autoridad. Entonces los hijos hacen lo que quieren. Ya la señora está grande y ellos están grandes, llegan cuando quieren, se van cuando quieren. ¿Y qué va a hacer la pobre señora? En la casa ya no puede hacer nada, son hombres. Y esto es lo que la cristiandad es y lo que la religión es: no hay papá. Hay que poner a papá de nuevo en la casa. Ahora esto va a estar duro, ¿verdad? Porque papá ha estado ausente. Ahora papá regresará. Y cuando papá regresa, lo primero que hay que preguntar es: ¿a qué horas vienen estos patojos? Cuando quieren. No, así no va a estar aquí. En mi casa a las 10 de la noche van a estar. Y si no quieren estar, entonces les va a caer, les voy a cortar todo lo que la mamá les estaba dando. Y entonces, ¿qué pasa? Se van contra el papá y dice: no queremos estar bajo papá, queremos estar bajo mamá, porque con mamá hacíamos lo que queríamos, pero ahora tenemos un papá que al final ni lo pedí yo. Y por eso es que raíces hebreas o la Torá es que papá está regresando y está diciendo: voy a unir mi familia otra vez antes que hiera la tierra, antes que destruya lo que tengo que destruir, voy a unir a mi familia. Y el que une la familia, aunque la mamá es querendona y trata físicamente de unirlos, es la moral del papá, ¿verdad? Es la fuerza del padre la que los mantiene en línea. ¿Ya me entendió en eso? Ahora, usted no conoce a papá, y lo que ha oído de él es que castiga, y lo que oyó de usted de él es que destruía, que hizo un diluvio. Y entonces usted dice: yo no quiero ser papá, mejor mi mamá, que es buena onda, todo me entiende, cómo me quiere y me deja hacer lo que yo quiera. No es que me deje, pero yo la controlo. Y papá no es así. Y por eso es que gente dentro de la cristiandad, ¿sabe qué hizo? Agarró la Biblia y dijo: el Antiguo Testamento es un Dios malo y el Nuevo Testamento es un Dios bueno. Así que ya no tenemos que estar con el Dios malo. En otras palabras, saquemos a papá de la casa. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta ser guiado. Pero el que está guiado es mucho más seguro. Imagínense que si el papá no está en la casa en los Estados Unidos, hay un 90% que la niña va a ser sexualmente abusada. Una niña en los Estados Unidos, si papá no está en la casa. Esa es la estadística en los Estados Unidos. ¿Y cuántos de nosotros espiritualmente hemos sido violados dentro del sistema porque no hubo un papá que se parara y dijera: basta ya, no trata a mis hijos así? Pero la mamá en este caso es débil, no puede defenderlos de esa manera, los protege de otra manera. Y vamos a ver que tener mamá también es importantísimo, pero aquí estamos hablando de las personas que solo tienen mamá.
y que hay que introducirles al papá. Pero mire cómo es el mundo hoy en día. El malo de la película es el hombre. Así está el mundo hoy en día. El mundo hoy en día es el violento, el malo. La razón que el mundo está como está es por el hombre, es por el masculino. Si usted ve venir un cuate, ¿verdad?, de una banqueta y lo ve solo, ahí se pasa a la otra banqueta, ese es el malo. Pero si ve una mujer, no lo ve de esa manera. Los dos pueden traer pistola, pero a la mujer no lo vemos de esa manera, ¿sí o no? Es interesante que ahora esto de Halloween, que usted no celebra Halloween, pero ve las películas, ¿verdad? Y usted ve las películas de demonios, ¿cuáles son los más que asustan más? Los espantos femeninos son mucho más como, ¿sí o no? Porque va contra todo el sistema de nosotros hoy en día. El malvado es el hombre. Y no es así. El hombre no es malvado. Lo más que lo hemos sacado de la sociedad. Lo hemos quitado. Le hemos dicho que no vale la pena. Y con razón vamos empeorando en todo sistema. Tenemos que regresar a papá a casa físicamente y hacerlo sentir que vale la pena en su casa. Y de la misma manera necesitamos espiritualmente que nuestro padre regrese a nuestra casa. ¿Ya me entendió en eso o no? Ok, eso le voy a presentar a papá entonces en 5 formas. Y esa es la forma en que él va a trabajar con nosotros. Listos pues. Vamos a ir entonces a segunda de Samuel 3:39. Los veo tan callados, ¿por qué es? Segunda de Samuel, sí, como tengo la Torah aquí se me corrió a 2, sí, segunda de Samuel 3:39. El 3:39 nos dice: y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Serbia, son muy duros para mí. Yahweh de él pagó a que el mal hace conforme su maldad. Veamos, vamos a ver qué significa esto. El conflicto que vamos a ver aquí ahorita en adelante es una historia bastante, diría yo, que nos va a llegar al corazón en esto. Veamos. Vamos entonces aquí a 2 Samuel, vamos a ir al 12, 2 Samuel 12, 2:12. Sí, 2:12 y dice así. Leo. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con sus siervos, y Bosé, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sirve, los siervos de David, salieron al encuentro junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Esta es una guerra entre Israel y Judá. Judá tiene su general, y su general se llama Yaab, o Joab en español, Yaab en hebreo. ¿Okay? Y del lado de Israel también se levanta su general, y su general se llama Abner. Y estos dos van a pelear. Y entonces dijo Abner a Joab: levántate ahora los jóvenes y manobren delante de nosotros. Y Joab respondió levantándose. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de José, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano a la cabeza de su adversario. Oiga esto. Y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por la que fue llamada aquel lugar Helkat-Hasurim, campo de los filos de espada de los adversarios de los dos bandos, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida. ¿Okay?
en aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaba ahí los tres hijos de Serbia, Joab, Abisai y Asael. Asael era ligero de pies como una gacela de campo. Son los tres hijos que tiene Joab, son como Nefelings. No son cualquier clase de personas. Eran fuertísimos y uno de ellos no iba a caballo nunca. Era más rápido que las gacelas. Ese es el ejército que están peleando. Y salió Asael tras Abner, sin apartarse ni a su derecha ni a su izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate de la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo irse, lo hirió Abner con el gatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda y cayó ahí, y murió en aquel día el mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído, estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Asabia siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amá, que estaba delante de ella junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín y pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto a la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuando no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Porque es por familia, ¿verdad? La guerra es ¿entre qué? Entre hermanos, entre familia. La guerra interna es una guerra de sefirots, de poderes dentro de nosotros que no están alineados. ¿Se acuerda lo que Isaac Luria, el gran sabio de Israel, nos dice en su Etz Haim, o el árbol de las vidas? Nos dice que los sefirots al principio estaban alineados incorrectamente. ¿Y qué les pasó a los sefirots? Explotaron, dice, ¿verdad? Shevarim, y se cayeron todos, se destruyeron. Esto es lo que sucede cuando están las cosas no alineadas. Aquí los hermanos están luchando por el poder. Uno de ellos es la Torá y el otro es la gracia. Vamos a ver. Y Joab respondió: oiga esto, vive Elohim, viven los poderes, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos de esta mañana. Entonces Joab tocó el shofar, y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Cuando la gente nos dice a nosotros que la ley no tiene misericordia, es mentira. La instrucción tiene misericordia. Lo tuvo con Caín, lo tuvo con Ismael, lo tuvo con Sansón. La misericordia de Yahweh ha estado siempre, tanto de que el que más disfrutó de la misericordia en toda la Torá, ¿quién es? David. Ni la gente del Nuevo Testamento disfrutó de esa misericordia tan hermosa como el rey David, ¿sí o no? Pero el rey David estaba bajo la ley. Hasta le hizo un acróstico en el Salmo 119, ¿verdad? A la Torá. La Torá sí tiene misericordia. Sí la tiene. Porque aquí Joab dice: ok, le vamos a parar, pues voy a tener misericordia de ustedes. Entonces Joab tocó el shofar, y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleando más. Y Abner y los suyos caminaron por el Araba toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo el Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también se volvió a perseguir a Abner, y juntando todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron a los Benjamín y a los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre Bet-Lehem, en Bet-Lehem, y le caminaron toda aquella noche a Joab y a sus hombres, y les amaneció en Hebrón.
Bueno, y entonces ¿qué sucede? Cada quien se va a su casa. Cuando llega a su casa, llega a estar con el rey de Israel le dice a Abner, tú te acostaste con mi concubina, le dijo. Ahora Abner acaba de perder 300 hombres, casi pierde la vida a él y está peleando para el rey. Ahora el rey lo acusa a él. ¿Qué haría usted? Si usted trabaja para alguien, está dando su vida para alguien y esa persona lo llama a usted y le dice, ¿sabes qué? Estás haciendo esto y esto mal. ¿Qué haría usted si ha dado su economía, su juventud, todas sus fuerzas, y ahora el que usted ha estado sirviendo todos esos años le dice que usted está cometiendo un error? Y Abner le dice, si usted sigue leyendo en el capítulo 3, dice, no es así, le dice, no es cierto lo que te han dicho, yo no me he acostado con tu concubina. Mas el rey le cree a la gente o a sus siervos y no le cree a Abner. Abner en su frustración, ¿sí?, sale de la casa de la campaña del rey de Israel y se quita la ropa, se pone otra ropa y se va al campamento de David, con quien andaba peleando. Y llega al campamento de David y le dice, hey, y le dice, quiero yo servirte a ti mejor. Eres mejor tu rey que el que acabo de dejar. Pero David en este lado representa la gracia, ¿sí? Y la gracia en este lado, la misericordia es, está bueno pues, quédate conmigo acá. Pero eso no es correcto. Vamos a darnos cuenta que no podemos ser de esa manera, que hay lugar. Usted no puede estar comiendo de miles lugares. Por eso es que usted siempre nunca llega a nutrirse bien. Tiene que decidirse en lo que quiere. Usted puede decidir en cualquier grupo en su vida con quién quiere estar, quién es su maestro, quién es su gente. No hay nadie que se los impida. Pero el momento en que lo hace, no puede andar como que si fuera esto un lugar de restaurantes. Solo porque hoy en día me queda más cerca de este lado, voy a ir acá. ¿Sí? Pero ¿qué ha pasado? De que en los lugares, dependiendo de usted dónde va, porque hay gente que no lo va a aceptar a usted. Le va a decir, aquí no puede estar usted. Pero hay otros lugares donde solo existe más mamá, como David, que es mucho más hacia la gracia, mucho más hacia la misericordia. Él mismo lo dice, tu misericordia es mejor que la vida. Entonces le acepta a Abner, lo acepta. Y entonces veamos lo que sucede con Joab, porque sí, lo que no sabía Abner es que en la casa de David sí había papá. Había un papá. Sí, el papá no es igual que la mamá. Es como que la mamá dice, mamá, ¿puedo traer mi novio? No, mija. La mamá, por favor, sí, hombre, le voy a traer al novio. No, mija. Y por no estar alegando, traiga al novio, pues. Ahí está el novio en la casa, ¿verdad? Y que mamá se puede quedar más tiempecito. Mamá que se puede quedar en la casa, de repente ya vive el novio adentro. Si hay un papá, ni se pregunta si puede llegar el novio. Porque si llega el novio, allá a la par estoy yo viéndolo, ¿verdad? ¿Y cuándo te vas a ir? Ya es hora que se vaya. ¿Y me la trae a las 10 o no la vuelvo a darla? Eso es de papá. ¿Caen mal los papás? Lógico, pero las muchachas no salen embarazadas. Terminan la escuela, se educan y alcanzan su vida. Cuando no hay papá, se despliega todo. Y no importa qué bueno sea la mamá. Si no es contra la mamá el problema aquí. La mamá puede ser super mamá, pero si la niña dejó a su papá, va a buscar y se va a embarazar, se va a descarriar de su plan. No que sea pecado que se embarace al final, es parte de la vida, pero va a sufrir un montón más que si estuviera haciendo las cosas a su tiempo. ¿No cree usted?
o estoy mal en eso yo, o me estoy volviendo muy Torah aquí. Antes de ver lo que va a hacer Abner y lo que va a hacer a Yaab, ¿por qué no vamos a Lucas 17, del 7 al 10? Sí, veamos. Hoy sí están tan chulos hoy todos. Lucas 17, versos 7 al 10. Así también ustedes, cuando hayan hecho lo que se les ha ordenado y digan, siervos inútiles somos, pues solo hicimos lo que deberíamos hacer. ¿Sí? Este es el 10, ¿verdad? Perdón, pero terminé aquí del 7 al 10. Aquí, perdón. ¿Quién de ustedes, teniendo un siervo que ara y apacienta al rebaño, y cuando vuelva del campo le diría, pasa y siéntate a la mesa? No, diría más bien, prepárame algo de comer, cíñete, sírveme, y hasta que haya comido y bebido, y después come tú y bebe. Y recibirá alabanza aquel siervo por lo que haber hecho lo que se había mandado. Pienso que no, dice Yeshua. Así también ustedes, cuando hayan hecho lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos, pues solo hicimos lo que deberíamos hacer. Abner simplemente es un siervo inútil bajo el rey, porque solo está haciendo lo que el rey le mandó a hacer. Y cuando se sintió molesto porque dijeron algo que estaba usted molesto del asunto, ahora quiere correr al otro campamento. Y quizás es un buen campamento, porque qué mejor campamento que el de David. Buen campamento, mas ese campamento no era el suyo. Usted estaba ya en su familia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Veamos. Dice, vamos a ver a primera de Samuel 15:23. Vamos a ver cómo ve la cristiandad o nosotros quizás vemos al Padre a veces. Primera de Samuel, ¿listos? 15. ¿Por qué como pecado de adivinación es la rebelión? ¿Oyó? Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, también se te ha desechado para que no seas rey. No hay nada peor que ser personas rebeldes. Pero el rebelde viene por no tener papá. Esta es la rebeldía, es donde viene. Entonces dice la Torá que vino a Abner y se sentó a comer con David, y David le dio la copa y comieron, y Abner se sentía feliz en su nuevo lugar. Ahora ya era del otro lado, se había rebelado. Pero déjeme decirle que usted no se puede rebelar contra quien es su rey, quién es su guía, quién es la persona. No puede hacer eso. Deja las cosas correctas. Y entonces Abner sale feliz porque ahora está en el grupo ganador. Dijo, mañana no va a pasar nada a mí porque estoy del otro lado. Va a ver el otro rey cómo le va a ir. Y cuando salió, dice que Yaab lo estaba esperando. Y cuando Yaab lo vio, tenía un cuchillo y le metió el cuchillo en el estómago y se lo abrió de una manera para que el vientre y los intestinos se le salieran, dice. Imagínense. Y entonces David, ¿sí?, que es esta gracia que no tiene papá, solo mamá. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo si yo le dije a él que estaba bien? ¿Por qué haces siempre, dice, lo que yo no quiero que hagas? Le dice a Yaab. Y Yaab le respondió, porque si no le fue fiel a su rey, ¿quién dice que será fiel a ti?
En otras palabras, Joab, como papá, tiene reglas. Y nosotros tenemos que comenzar a tener reglas. No podemos vivir simplemente de un lado a otro como pajaritos, constantemente sin tener un nido donde estar. Tiene que comenzar. Y sabe, es ofensivo. Y al final no va a ganar usted, no va a ganar ningún grupo, ninguna persona, porque las personas que están ahí son rebeldes. Y la rebeldía es peor que la idolatría. Y la idolatría, usted es cortado de la tierra. Pero yo entiendo que tiene que ver con qué, porque nunca se le ha dicho. Aquí vienen personas, ¿verdad? A veces que no son de aquí, y yo les he preguntado, ¿qué hacen aquí? Allá con Elsie, con la otra, la viuda del rabino, cuando van personas que son mías de aquí para allá, lo primero que me llaman me dicen, mijo, ¿usted las mandó para acá? Porque yo no las quiero acá. O está bien que estén acá. Pero sí, de esa manera es como funcionan las cosas, porque hay papá. Pero si no, solo decimos, ok, pues hagan lo que quieran, pero hacer lo que quiera va a desunir la familia interna y lógicamente nos va a desunir a todos y nadie va a ganar, porque solamente es un carrusel. Y de repente, ¿cómo se siente ese día? Usted dice, vamos a hacer. Ahora no estoy hablando de usted, pero creo que entienda de que eso es lo que tiene que ser fiel usted a sí mismo, a su casa de usted mismo, donde usted come a sí mismo, y le va a ir mucho, mucho mejor cuando viene a Ab. So, Ab en este caso estaba ayudando ¿a quién? A David. David necesita ayuda. So, esa es la primera vez. Hay otras 4 veces donde Joab hace lo contrario. Lo seguimos la semana entrante, ¿qué le parece? La semana entrante vamos a hablar entonces de su hijo, el hijo de David, que se le reveló y le pidió a Joab, Joab, por favor, le dijo, por favorcito, cuando lo encuentres, me lo traes. ¿Y qué le dijo Joab? Claro que sí, le dijo. Cuando lo encuentre, yo te lo traigo. Y entonces lo persiguieron y se le enredó el pelo al muchacho, ¿verdad? En el árbol. Y cuando estaba ahí prensado, el otro siervo le dice: yo, ¿qué hacemos? Matalo, le dijo. Pero es que David dijo que no lo matalo, le dijo. So, el padre no va a ser sentimental. El padre va a hacer lo mejor para los hijos. Y si hay que cortar a un rebelde, tendrás que cortar a un rebelde. Si hay que somatarse a alguien, pues no lo somatamos. ¿Qué vamos a hacer? Pero ese no somos nosotros. Y como comunidad nosotros somos más mamitis. Somos más de que, bueno, ya vino, ya regresó, me abrazó, me dio un beso, ya deberíamos estar bien otra vez todos. Porque la mamá sí es, la mamá dice, mientras me venga a ver con todos los chirices ahí, ¿verdad? Con todos los niños. No me obedeció, y ahí viene con los 4 niños y sin esposo y qué sé yo. Y la mamá, ¿qué va a hacer? Ahí te los cuido, pues. ¿O no? Pregúntale al papá. Ah, mija. Así que tiene 4, ¿verdad? ¿Y cómo le hace? ¿Aquí en la casa? No, no se puede quedar. Que se los cuide. Está loco usted. Aquí hay dinero, mire, vaya, búsquese otro lugar. Papá, mamá. En vez en cuando, lógicamente, queremos el amor de la mamá que nos guarde, pero muchas veces lo que necesitamos realmente es el amor severo de nuestro papá. Termino con esto. Aquí no está mi esposa, y quizás por eso voy a decir con esto. Miren, mi esposa tenía sus abuelos. Sus abuelos, la nana y el tata. Así le llaman ellos en su país, ¿verdad? La nana tuvo como 7, 8 hijos, entre ellos mi suegra. Y los guardó toda la vida porque el tata era un hombre de campo, trabajador, pero borracho. Y traía a sus amigos a la casa y hacía que todas las muchachas que estaban ahí trabajaran, le hicieran las tortillas y cocinaran. Bueno, él entraba y les pegaba y decía: ¿por qué estás pegando? Porque tengo ganas, decía.
Y todo como le que le tenían miedo al Tata. Ahora, yo al Tata no lo conocí así, ¿verdad? Yo al Tata lo conocí viejo y sin fuerzas. Buena onda el cuate. Pero es de que su juventud era el diablo mismo. Y la nana, ¿verdad? Siempre protegiéndolos, siempre haciéndolos. Ok. Esa es la historia, y se contaba la historia ellos dos vivos, porque ella vivió 105 años y él vivió creo que 97, algo así. Casi nada, ¿verdad? Estoy triste porque mi suegra va a vivir mucho tiempo usted. Por lo que veo, me va a pasar a mí. Entonces, se murió el Tata, fíjese. Tata se murió. Y en el funeral, no lo va a creer usted, todos los patojos, todos los hijos, eran como 7 ellos, lloraban como niños. Y yo le decía a mi esposa, las historias que me contaste, ¿estás segura que eran ciertas? Sí, me dijo. Pero estos lloraban usted, ¿verdad? Hay una lloro así como que perdieron algo. Cuando murió la nana, lloraron, pero ni la mitad. Y me pongo a pensar yo, ¿por qué? Porque al final lo que usted y yo necesitamos es un papá severo. Y hoy en día yo entonces entiendo mucho a mi abuelo, ¿sí? Y yo siempre decía, ¿por qué tan duro? ¿Por qué tan tajante? Porque si hubiera sido así, si te mire cómo salí de torcido yo, sin él hubiera estado como fuera del circo yo, mi cuerpo, ¿verdad? De torcido. Entonces tenemos que darle la bienvenida al papá. Necesitamos en nuestra comunidad ser un poquito severos. Claro, siempre correr a mamá, que mamá esté cerquita para que nos sobre los cuentazos del papá. Pero como todo, yo creo que lo que nos falta como comunidad es un ya. Porque la gente viene a mí y me dice, rabino, por favor. Sí, rabino. Y yo como los quiero tanto, y soy como femenino yo, le digo, está bueno pues. Pero ya va a venir un ya que va a decir, el rabino digo que no, pero yo digo que sí. Así que se acabó. Eso es lo que tiene que ver la otra parte dentro de la comunidad. Porque otra vez, ustedes son así como buenos hijos, saben a quién ir, ¿verdad? Saben cuándo ir y hacer, porque son hijos. Pero necesitamos tener esa severidad. Vamos a pedir al Eterno que nos quite la rebeldía y seamos seguros. Y otra vez, usted es libre de hacer lo que quiera, pero lo que vaya a hacer, hágalo pronto y decídase. Entonces, de esa manera, todo el mundo tranquilo, todo el mundo feliz y todo el mundo bajo la Torah. ¿Qué le parece eso? ¿Está bien? Pues un aplauso al Eterno por la Torah. Muy bien. Ok. Así entonces, la mayoría ya levantó sus ofrendas.